Ok. Hola. Creo que este video tal vez no tenga como una fancy intro como normalmente estoy acostumbrada a hacer. Y yo creo que el patrón de mis videos normalmente ha sido que cuando voy a hablar acerca de algo, les pongo como que un pequeño blog de intermedio. O sea, como que tal vez les hablo un poquito al principio, luego les muestro qué he estado haciendo, etcétera, etcétera, y luego viene el video. Entonces, este video, como ya habrán podido notar por el título, es acerca de la migración. Y aquí vamos a estar como hablando un poco más acerca de cómo me he sentido yo con todo este tema de la migración y como que en estos 3 meses que tengo aquí en Argentina, todos mis pensamientos que me han cruzado y también el contexto de cuando viví en Venezuela. Estaba pensando en poner en este blog como algunos clips de mí estando en Venezuela, pero no sé si me da el corazón como para eso. De hecho, aquí en mi perfil de YouTube tengo un blog de un proyecto que básicamente hice todavía estando en Venezuela, que fue como últimos días en Caracas. Y ese video lo edité estando en Caracas porque aún no puedo ver videos sin llorar de mí estando en Caracas. Entonces, bueno, ¿por qué estoy haciendo este video? Porque, bueno, cuando ustedes lo vean, ya habrá pasado una semana de que se cumpliera un año de las elecciones del 28 de julio, que obviamente dieron lugar en Venezuela, en donde obviamente se eligió como a Maduro, o sea, a Maduro como presidente. Ahora, creo que las personas que vayan a llegar a este canal, o sea, si no les gusta lo que voy a decir, o si son chavistas o maduristas, etcétera, etcétera, obviamente se van a molestar horrible con mi video. Pero la verdad es que no me importa, porque una de las cosas que pienso es que estando acá tengo obviamente más libertad de hablar realmente de las cosas que viví estando en Caracas, pero todavía me da muchísimo miedo hablar de ellas. Entonces, vamos primero con el contexto. Ok, el contexto es que desde que tengo uso de razón, yo siempre me he querido ir de Venezuela. De hecho, literalmente, desde mis 18 años, yo llevaba planificando irme del país. Antes de eso, yo pensaba y decía en el colegio que quería comprarme una casa en Caracas, viajar por el mundo, pero siempre tener una casa en mi país. Y después de las protestas del 2016 y de todas las cosas que han pasado en Venezuela, que no es un secreto para nadie, que en Venezuela hay una dictadura, lo que pensaba después de mis 18 años siempre era que me quería ir. Y me sentía muy mal estando en Caracas porque veía a todo el mundo irse. Siempre, o sea, era como que siempre que conocía a alguien, esa persona se iba. Siempre que empezaba a relacionarme con alguien o a vincularme con alguien, esa persona se iba. Y era muy doloroso, simplemente. Y ustedes se preguntarán, bueno, Leslie, ¿por qué te tardaste literalmente como 10 años prácticamente en salir del país? Bueno, porque no tuve las oportunidades económicas como para irme antes. O sea, yo no tuve ni tengo una familia que me apoyara, tipo comprándome el pasaje, pagándome estudios, etcétera, etcétera. Todo lo tuve que hacer yo. Y aparte, yo me mudé de mi casa muy como a lo loco, por así decirlo, cuando yo tenía 18, porque nunca he tenido una buena relación con mi familia. Entonces, más o menos desde los 18, entre comillas, me independicé. Ya me han pedido varias veces un video de contar cómo me independicé y de hecho lo iba a hacer en vez de este, pero el tema de la migración de verdad me atraviesa súper duro
Y decidí que quería hablar primero de esto y luego hacer este otro video porque ayer lunes me sentí súper mal. O sea, de verdad me sentí súper mal recordando ese día hace un año. Entonces, nada, o sea, como que yo veía que todo el mundo se iba, mucha gente se iba y volvía, y era como todo este tema de ¿a dónde me voy? O sea, ¿qué puedo hacer yo para irme? ¿Cómo trabajo yo sin tener una carrera? Si tú trabajas como en un local o lo que sea, pues no te pagan lo suficiente como para yo poder ahorrar, hacer todos los trámites, pagarme una casa, pagarme unos estudios, trabajar. O sea, es que simplemente era imposible y ya. ¿Qué pasa? Yo tuve la suerte de poder, entre comillas, independizarme y tener muchas facilidades que luego les comentaré, lo suficiente como para poder, entre comillas, ahorrar. La verdad es que cuando yo me vine para acá, para Argentina, hace 3 meses, todo fue de nuevo muy a lo loco. ¿Por qué? Porque en las elecciones, hace un año, empezaron a desaparecer personas, empezaron a secuestrar personas y llevárselas al helicoide. Y hubo como experiencias muy cercanas, las cuales no puedo hablar todavía, que me hicieron tener constantes ataques de pánico en la calle. O sea, yo no podía salir de la calle sin que me diera un ataque de ansiedad o un ataque de pánico. Salía muy poco, nada más me quedaba por mi zona, me sentía súper mal, todo el tiempo me sentía muy cansada durante los últimos meses que estuve en Caracas, lo cual me da un pesar horrible porque, o sea, porque no me pude disfrutar los últimos meses en mi ciudad ni despedirme de muchas personas, porque no sabía tampoco cómo abordar realmente bien los temas, porque iban a obviamente traer preguntas, porque iban a traer también como un montón de equipaje emocional, el cual yo no estaba preparada para afrontar. Y de hecho, o sea, todavía no lo estoy, porque me da mucho dolor. O sea, me da mucho dolor porque yo sufrí desde los 18 hasta los 25 por el hecho de vivir todavía en Venezuela. Y de los 25 a los 27 fueron los momentos más felices de mi vida en Caracas y en Venezuela. Y me da muchísimo dolor no haber podido como disfrutar más mi país. Porque ahorita lo extraño como no tienen una idea. O sea, yo era la primera persona que decía, yo jamás voy a extrañar Venezuela, voy a llorar de la felicidad cuando esté en el aeropuerto de Maiquetía, jamás voy a querer volver, no quiero pisar Venezuela más nunca, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todo esto era lo que yo pensaba antes de irme. Pero después de un mes afuera de mi país, honestamente, todos estos pensamientos cambiaron. Porque me di cuenta de lo afortunada que era y de la injusticia real que estaba viviendo. O sea, lo injusto que era yo de haber tenido que pasar por todo lo que pasé y haber tenido que emigrar. O sea, y más que nunca, no, o sea, es que se nota demasiado que la gente que nunca ha tenido que emigrar forzosamente y que te critica y te dice, bueno, regrésate para tu país. O sea, es que no lo entienden. O sea, si yo pudiese, si no, o sea, si mi país no estuviese en una dictadura, se los juro que hasta me endeudara para yo regresar a mi país. O sea, porque es doloroso, porque todos los días lo piensas, porque todos los días te encuentras buscando en calles que no conoces algo familiar. O sea, y es como pensar constantemente qué hago aquí. O sea, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Esto realmente vale la pena? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué tuve que pasar por esto? ¿Saben? O sea,
he visto y he conocido muchas personas acá en Argentina que hicieron una vida en su país. O sea, que tienen hobbies, que obviamente como que están estudiando, tienen como road trips de vacaciones, etcétera, etcétera. Y es full doloroso, obviamente, como que entender y que te caiga literalmente como la realidad de, wow, yo nunca pude pensar esto. O sea, yo siempre pensaba, no voy a ahorrar para estudiar en Venezuela porque obviamente es como que no quiero estar aquí atrapada 5 años estudiando algo, porque qué pasa si sale una oportunidad y me tengo que ir. Necesito encontrar un trabajo remoto porque eso es lo que me puedo llevar para emigrar. O necesito cuidar demasiado este trabajo porque si me botan y estoy afuera del país, me quedo sin casa y me quedo en la calle. Y un montón de otros pensamientos. O sea, es muy difícil. Es muy difícil como que tu cabeza siempre esté en un mindset de inestabilidad, de incertidumbre. Y, o sea, que eso era lo que más me dolía también de estar en Venezuela, que siempre había una incertidumbre. Una incertidumbre de qué pasa si mañana salgo y estoy tomando un taxi a una universidad para ver a unos amigos o haciendo cualquier cosa y me pueden agarrar en la calle, me extorsionan y me secuestran al helicoide y sabrá Dios quién, porque mi familia no lo pudiese pagar, va a tener que pagar una recompensa básicamente por $2,000 solamente porque a mí me saquen del helicoide sin yo haber hecho absolutamente nada, sin tener absolutamente nada ilegal, sin haber dicho nada, sin absolutamente nada. O sea, ustedes no entienden. Los últimos meses en Caracas fueron de tener todos los chats de WhatsApp en modo temporal porque varias veces los policías te paran y te revisan el teléfono y buscan palabras como María Corina, Chávez, Maduro, gobierno, etcétera, etcétera. Y si tienes algo así, te llevan preso. Y las personas que están en Caracas, que tal vez no están viviendo esto, o las personas que están afuera y dicen que uno está exagerando, es porque no lo vivieron. O sea, yo lo viví. Eso me pasó a mí. Entonces, o sea, me pasó y varias veces. Entonces, alcabalas random en la calle, en donde te paran, así sea caminando, para revisar tus fotos en tu galería. No pude tener absolutamente ningún tipo de foto en mi galería, porque obviamente qué vergüenza que unos policías estén literalmente al frente de ti pasando fotos en tu galería. Preguntándote cosas súper incómodas. No podía estar con mi novia en la calle porque obviamente los policías nos empezaban a preguntar cosas obviamente súper incómodas. No poder postear absolutamente nada en tus redes sociales porque también se metían en tus redes sociales a ver si habías posteado algo en contra del gobierno. Y un montón de cosas más. O sea, es que Venezuela está en una dictadura. La gente que está allá no puede hablar, no puede postear nada en sus redes sociales. Hace poco salió una noticia de unas chicas que estamparon una camisa. No me acuerdo ahorita con qué mensaje antipolítico era, pero literalmente se las encargaron. Ellas estampan camisas y ya, no es su problema lo que estampen en las camisas, pero por hacer ese pedido se las llevaron presas. Hay un montón de gente que yo conozco, activistas, que están presos en este momento, solamente por informar la realidad de lo que está pasando en el país. Entonces, cuando alguien más, que obviamente vive en una burbuja en Caracas, viene y me dice, no, pero es que Venezuela es un país demasiado chévere para estar, demasiado tranquilo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo digo, o sea, claro, tú vives en una burbuja, tú no vives la realidad venezolana que tenemos que tuvimos que vivir todos los demás. Entonces, es muy difícil. O es muy difícil cuando la gente te dice, regrésate a tu país. Bueno, o sea, me encantaría poder regresarme a mi país. Me encantaría poder conocer las calles de a donde voy. Me encantaría poder buscar trabajo en la calle si me quedo sin trabajo. Me encantaría poder hablar de lo que yo quiera. Me encantaría poder,
tantas cosas que me encantaría hacer. A mí, o sea, ustedes no entienden la cantidad de cosas que me sorprendieron estando en Argentina. O sea, el montón de grafitis como con opiniones políticas diversas. La falta de carteles de políticos, etcétera, etcétera. O sea, como que eso me parece loquísimo porque en Caracas, en cada esquina que vas, hay un montón de carteles diciendo viva Nicolás Maduro. O sea, un montón de carteles del chavismo que son horrorosos de ver, un montón de propaganda política hacia la dictadura. Que si tú sabes el contexto y si tienes amigos presos en el helicoide, o tú estuviste presa en el helicoide y te secuestraron y extorsionaron a tu familia, ver eso todos los días es horrible. Y es horrible salir a la calle y es horrible vivir bajo un montón de represión y un montón de cosas que te están pasando constantemente que no te permiten vivir, solamente te permiten sobrevivir a duras penas con una depresión tan grande que ni siquiera entiendes qué es lo que te está pasando a ti misma. Entonces, obviamente que ustedes me dirán como que, bueno, pero si todo eso pasaba en tu país, ¿por qué lo extrañas? Porque es mi país. O sea, son las calles que he recorrido toda mi vida. Venezuela es hermosa. Extraño el Ávila. Extraño caminar por los alrededores de mi casa. O sea, algo tan simple como ir a la farmacia y saber qué productos de skincare puedo utilizar porque conozco absolutamente todas las marcas que están allá. Saber en dónde comprar maquillaje, saber en dónde comprar productos para el cabello. Si le pasa algo a mi casa, puedo decirle a mi mamá que me recomiende, por ejemplo, un plomero, o a amigas, algún plomero o lo que sea. Vas caminando por la calle y no, o sea, no es como que no ves gente con otros acentos, o sea, no escuchas gente con otros acentos, pero lo más normal es escuchar gente obviamente con tu acento. Son caras, o sea, tipos de caras que tú ya conoces. Es el color del cielo, el sabor de la comida es distinto, el olor de la lluvia es diferente, el sol se siente diferente, el olor de todo es distinto, todo es diferente, lo cual es totalmente abrumador cuando vas a otro país. O sea, en Argentina yo no me había dado cuenta el primer mes, pero el segundo mes me di cuenta de que todo es totalmente diferente. Y es doloroso. Es doloroso como que tener que adaptarte mientras estás en un montón de problemas en el trabajo, mientras estás aprendiendo a ser adulta de nuevo en un país totalmente nuevo. O sea, yo por ejemplo en Venezuela, obviamente gracias a la dictadura y tal, nosotros no pagamos luz, ni agua, ni gas. Y a mí me hubiese encantado poder pagar mis servicios. O sea, yo no estoy en contra de pagar los servicios, pero simplemente no sé si ella. Pero si tuviese que pagarlos, sabría dónde ir a pagarlos. Acá no sé cómo pagar ninguna de esas cosas. Tuve que aprender todo eso nuevo. Tuve que aprender lo que eran las expensas. Tuve que aprender páginas nuevas para alquilar. Tuve que aprender cuáles son las zonas, entre comillas, buenas y no buenas para alquilar. Cómo moverme en la ciudad. Y a pesar de que obviamente el transporte acá en Argentina es, obviamente comparándolo con el de Venezuela, mucho mejor. No digo que sea perfecto, solamente digo que es mucho mejor. Aquí al menos en Google Maps te dicen como que en cuánto tiempo va a llegar el bondi o el autobús, pues, para nosotros. Buenos Aires, por ejemplo, es enorme y yo no conozco nada de Buenos Aires. Ahorita, después de 3 meses, obviamente conozco un poco más. Pero me da mucho miedo perderme acá porque no... o sea, no sé. O sea, no sé cómo regresarme. Me da pánico. ¿Qué pasa si esta zona es peligrosa o si no es peligrosa? No lo sé. ¿En qué local me meto? No sé, porque ninguno lo conozco. O sea, el tema de que cuando llegué me dijeron que obviamente aquí es inseguro...
a mí me dio pánico mental, porque obviamente para mí inseguridad en Venezuela es que te apunten con algo y te roben lo que sea que tengas. Y a pesar de que no es la normalidad acá que eso pase, para mí obviamente es estresante mentalmente, porque una cosa es que yo sé en qué parte estoy en Caracas, y si algo pasa o atenta contra mi salud, sé a dónde correr, sé a dónde llamar, sé qué hacer, puedo ir a casa de una amiga, puedo hacer lo que sea. Acá no lo puedo hacer, o eso es lo que pienso. Entonces es como la desesperación de no entender, la desesperación de, Dios mío, o sea, ¿qué hago? ¿Dónde estoy? ¿A dónde voy? ¿A quién le pido ayuda? Es aprender a pedir ayuda también, porque yo soy una persona que le cuesta demasiado pedir ayuda. Entonces, todo el tema de necesito ayuda con todo. O sea, necesito ayuda hasta para poder pagar, porque estoy en medio de mis trámites legales. Entonces, obviamente que aún no tengo cuenta, estoy en proceso de, porque estoy haciendo todo de forma legal, porque quiero obviamente irme siempre por el camino legal de las cosas. No quiero hacer las cosas mal, pero bueno, para hacer eso tengo que esperar. Entonces, es como adaptarme a un montón de cosas nuevas que no entiendo, mientras están sucediendo un montón de otras cosas en mi vida. Y obviamente que yo soy demasiado agradecida por estar acá. O sea, yo sé que hay muchísima gente que no pueden salir de Venezuela. O sea, simplemente no pueden salir de Venezuela. Yo tuve demasiada suerte que no me anularan mi pasaporte, porque eso pasa también cuando hay personas que son activistas, o simplemente personas que les han pasado como situaciones con el helicoide, les anulan el pasaporte. Entonces, tengo demasiada suerte que esa situación no me pasó a mí. Entonces, o sea, pero hay muchas otras personas a las que sí les pasó. Entonces, al final del día, es como que qué bien que esto no me pasó, qué bien que yo me pude venir para acá, y qué bien que tengo ahora estas comodidades y facilidades, que es como que, bueno, tengo un sistema de transporte que al menos es mejor que en donde estaba antes. Tengo, o sea, mi dinero me rinde un poco más que estando en Caracas, o al menos siento que estoy como que, entre comillas, un poco más estable. Pero hay un montón de cosas nuevas que me abruman. O sea, hay un montón de cosas que son totalmente abrumadoras. El simple hecho de que te dé miedo hablar, porque obviamente van a reconocer tu acento y que no eres de ese país, y que haya una pequeña posibilidad de sufrir algo de xenofobia, me da muchísimo pánico. O sea, yo sé que aquí en Argentina hay un montón de migración. O sea, es que hay mucha gente de muchos países acá. Pero bueno, o sea, los venezolanos tenemos fama, y por unos pocos venezolanos que pueden ser malos, hay otra gente, o sea, malos entre comillas, ¿no? Hay mucha gente que puede ser xenofóbica. Entonces es como que no quiero pasar por eso. Yo sé que tal vez en algún momento me vaya a tocar, pero no quiero pasar por eso, porque me da mucha ansiedad, me da mucho estrés. Entonces es muy difícil pasar por este montón de cosas que les acabo de hablar, en medio de una migración, en medio de entender cómo ser adulto otra vez, en medio de entender cómo funcionan las cosas acá, en medio de querer avanzar, de querer seguir tu vida en vez de sobrevivir, en medio de tantos cambios, en medio de querer vivir cosas nuevas y aprovechar que ahora estás en otro sitio en donde sí puedes hacer cosas que antes no podías hacer. O sea, es como mucho mentalmente, y es demasiado abrumador. Demasiado. O sea, es que no les voy a explicar. O sea, simplemente no les puedo explicar lo abrumador que ha sido todo. Hola. Ok, ahora les voy a leer algunas de las cosas que he escrito desde que llegué acá, que siento que describen muy bien mi proceso migratorio y realmente cómo me siento. Estoy un poco nerviosa porque realmente esto no se lo he leído a nadie excepto a Débora, que es mi novia. Pero bueno, vamos a ver qué tal les parece. El primero se llama Vientre. ¿Por qué me siento más humana afuera que adentro?
más de mis raíces cuando estoy fuera del útero. ¿Qué es? Es el luto de lo que soy, pero a medias. Vengo de un útero fuerte, de una barriga que nunca se cansa, pero que te deja agotada sin haber nacido. Y al ver el exterior, al sentir el olor de una nueva tierra, sabes que no puedes regresar, pero quisieras en lo más profundo volver. Tienes la idea, pero el sentimiento de dolor te invade. Todo este mundo, todo lo que estás viendo y todo lo que sabes. Sabes que no eres realmente de ahí, pero añoras algo que realmente nunca existió. El siguiente se llama Te extraño y es bastante personal. Tal vez si no eres de Venezuela no lo vas a entender, pero se llama eso, Te extraño. No sé cómo, no sé cuándo, pero en algún momento acostada en aquella cómoda cama, con mis sábanas, cubriéndome y mi cabeza en una almohada increíble, mirando aquel hermoso árbol que solo era alumbrado por la luz de la luna, moviéndose con el viento y sus hojas sonando, supe que la vida me estaba dando un descanso, un momento para respirar. Y honestamente, no supe cuándo me di cuenta de esto, pero siento en lo más profundo de mi ser que fue tarde. Extraño el olor del sol caribeño, mi cama suave, mi cuarto grande. Extraño mi closet que tanto espacio le sobraba. Al fin tenía espacio para mis cosas y todo se fue tan rápido. Mientras estuve en esa casa fueron al menos 3 años, pero ahí viví toda mi adolescencia. Al llegar a la pubertad fui adulta y a mis 25 años aprendí a vivir. Extraño vivir. Extraño caminar al Farmatodo, extraño quejarme de los precios del Excelsior Gama cuando iba para comprar un ramen barato y comerme un rico monchis. Extraño recordar la calle, el viento, el olor de los árboles. Extraño el maldito olor de mi tierra, pero no quiero volver porque solo quedan las cenizas que se escapan de mis manos cuando intento agarrarlas. Y 3 años después, en esa misma cama, viendo la ventana, escuchando las hojas que se movían con el viento y crujían, acostada en ese enorme colchón que en penumbras me envolvía, pensé y pensé. Qué tarde me di cuenta, ya se acabó el tiempo, no sé cómo lo supe, pero vino a mí. Todo será diferente, nunca voy a volver otra vez. Este escrito, porque no lo quiero llamar poema, lo escribí cuando estuve como en el primer sitio acá en Argentina, en donde de verdad la estaba pasando como malísimo, porque fue el comienzo de mi duelo migratorio. Estaba en una casa en donde no tenía closet, tenía todas las maletas en el cuarto y la cama hacía que mi espalda estuviese como en miles de pedazos y de pana me sentía horrible. Aparte que en ese momento empezó a hacer frío de verdad y, o sea, un frío como que yo jamás había sentido. Y el último que les voy a leer se llama Techo de Zinc. La lluvia huele distinto aquí. No sé cómo explicarlo, pero no me gusta. Últimamente nada me gusta. Últimamente solo quisiera acostarme y no salir de mi cama. Últimamente solo quisiera enterrar mi cara en esta almohada cartonada de mierda y llorar. Solo quiero llorar, porque ni la lluvia huele igual. Y bueno, estos fueron como que los primeros escritos que hice cuando empecé a sentir el duelo migratorio. Eso fue como el segundo mes de estar acá, más o menos. Y fue súper difícil darme cuenta de todas estas cosas que estaba sintiendo. Obviamente porque nunca las había sentido. Y era muy difícil como... O sea, era como que todo lo que sentía me estaba atropellando en la cara.
Porque también hay una cosa que pasa mucho en Venezuela, que es como que yo no tenía tiempo de sentir. O sea, yo no tenía tiempo de trabajar en absolutamente nada, porque lo único que hacía era sobrevivir. Entonces, era como que, por ejemplo, yo tengo muchos rasgos autistas y creé un montón de estructuras y como patrones funcionales que me permitieron durante mucho tiempo como existir, porque es que lo tenía que hacer, porque si no, pues pasaba, o sea, tenía hambre todos los días, no podía hacer absolutamente nada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creé como muchas estructuras para yo poder ser una persona funcional. Y de eso me fui dando cuenta cuando pude tener como que un tiempo de calma, cuando no tuve que concentrarme tanto en sobrevivir y pude empezar a vivir, que eso fue, como les digo, los últimos años que estuve allá. Y es difícil, o sea, simplemente es demasiado difícil. Aparte que yo también estuve muy deprimida por muchísimos años, por obvias razones. Y yo tengo una depresión muy funcional. O sea, es como que yo puedo trabajar, yo puedo existir, yo puedo salir, yo puedo hablar con la gente, yo puedo ir a cosas todos los fines de semana y estoy profundamente deprimida, por así decirlo. Pero obviamente, pues yo estuve en terapia un tiempo, trabajé muchas de estas cosas, muchas personas me ayudaron y obviamente como que la vida se me hizo un poco más fácil. Y acá llegando a Argentina también me di cuenta de las oportunidades que tengo acá y de que poco a poco me he ido relajando un poco más, lo cual me ha permitido también como entender las estructuras y los patrones de mis actitudes y de cómo pienso. Y también de muchas acciones que realmente estoy haciendo porque estoy haciendo como una especie de masking, pero realmente no quiero hacer eso, o sea, o realmente no me quiero comportar así, o realmente, por ejemplo, no quiero hablar, o quiero sentir, o quiero como que ser como un poco más introspectiva, que eran cosas que no podía hacer antes porque la vida era como muy rápida para mí. Entonces, nada, o sea, honestamente este duelo migratorio está súper heavy. Este video no lleva nada, o sea, no hay una, no, lo siento, pero no hay una conclusión en la que yo les pueda decir como que bueno, mejoró por esto y esto. No ha mejorado. O sea, esto no es un video en donde la persona te dice como que no, pero aquí tienes los tips de migración. O sea, es que no tengo ningún tip. Soy muy nueva en esto, aún me sigo sintiendo súper mal. Hay muchos días en donde acá en Argentina también pues nada, o sea, estamos en invierno y tengo muchísimo frío, es un frío que jamás he experimentado. Extraño mucho mi casa. Estoy intentando hacer este video sin llorar. Extraño mucho todo, amigos, amigas, amigues. Bueno, creo que tal vez es hora de dejar el video hasta acá. Si tienen tips de migración en donde ustedes se sientan mejor, son súper bienvenidos. Realmente yo estoy intentando atravesar muchas cosas y muchos sentimientos en este momento. Y ojo, o sea, porque extraño mucho mi país y me quiera devolver, aunque sé que no puedo, como ya he dicho 1.000.000 de veces en este video, creo yo, no significa que no estoy agradecida por todas las oportunidades que Argentina me ha dado. Porque bueno, obviamente acá las cosas son mucho mejores que estar en una dictadura horrible en donde te pueden llevar presa en cualquier momento. Pero bueno, nada, o sea, creo que es normal sentir esto y quiero postear esto porque
O sea, somos el país con más migrantes en el mundo, ¿saben? Entonces, obviamente que... O sea, es que yo siempre veo videos de gente que ya tiene años afuera y se ha adaptado y son migrantes y bueno, es como que extrañan su país y tal. Pero ya están como súper bien establecidos y no, nunca he visto videos, o sea, si hay por ahí, por favor, pásenmelos, pero nunca he visto videos de gente que lo estén como justo atravesando en ese momento, ¿no? ¿Saben? Entonces, bueno, nada, siento que hacer visibles estas cosas es bastante importante y justamente no me puse maquillaje porque es que yo sabía que iba a llorar. Y bueno, para para la gente que todavía está en Venezuela, que me ve, gracias por ver este canal. Y, o sea, sí, afuera sí es mejor, pero es súper difícil. Y... Ay, Dios. Y para la gente que está afuera, los abrazo mucho. Les abrazo mucho. Es re difícil. O sea, es súper difícil. De verdad. Y espero que en algún momento podamos regresar. O al menos sentirnos normales. Porque... O sea... Es muy trancado. De pana. Es muy trancado pasar por esto. Es muy trancado vivir la migración. Es muy trancado tener un trabajo y estar desesperadamente buscando otro porque tienes demasiado miedo de quedarte en la calle. No tener ningún tipo de apoyo. O sea, yo ya lo había sentido antes porque, como les dije, yo me mudé a mi casa muy joven. Pero saben, como que al final del día, cuando uno está en su tierra, tú tienes muchas herramientas. Pero cuando estás en un país totalmente nuevo, súper difícil. Yo estoy muy agradecida porque en el poco tiempo que he estado acá he tenido muchos privilegios y los agradezco. Agradezco de tener el privilegio de tener como todos mis equipos para poder vivir mi sueño de hacer videos en YouTube. O sea, no soy famosa ni nada, ni me considero una influencer en este momento, pero al menos estoy viendo mi sueño de editar mis videos y subirlos a YouTube, así sea como un diario personal. Me gustaría que este fuese mi trabajo, sí, pero bueno, nada. Estaba en Venezuela y no podía hacer contenido porque, ajá. Igual hay mucha gente ya que hace contenido, pero yo no me animaba porque soy una persona muy ansiosa y me da mucho miedo. Y no sé si lo han notado, pero la mayoría de mis videos son sin guión, entonces me da mucho miedo decir algo que fuese incorrecto. Y también me daba mucho pesar moral no hablar de la situación que estaba viviendo, porque sentía que para mí era imposible hacer, o sea, para mí era imposible hacer como que nada estaba pasando. Era imposible no hablar de eso. Era imposible no hablar de que me sentía deprimida. Era imposible no hablar de lo atrapada e inestable que estaba. Y nada, o sea, estoy muy feliz porque realmente he encontrado en 3 meses un grupo de gente. O sea, tipo, tengo amigos acá ya, gente que sé que es súper linda, gente, o sea, tipo personas que nacieron acá en Argentina, pues argentinos, argentinas que son súper lindas conmigo. Tengo planes para salir. No vivo como una reina, ni el dinero me sobra, ¿por qué no? Pero
puedo salir a comerme algo o a tomarme algo de vez en cuando y comprarme algunas cosas que me gustan. Tengo un techo y no tengo miedo a que la dictadura me meta presa en el mayor centro de torturas de Latinoamérica. Pero también es muy difícil explicar el sentimiento a otras personas que no lo han vivido. Así que bueno, nada, lo siento por las lágrimas y tal vez por el cringe de yo leyéndoles las cosas que escribo, pero no sé, me parece importante y es mi canal de YouTube y siento que esto tal vez le pueda llegar a personas que lo valoren. Así que muchas gracias por todo y espero que mi siguiente video no sea tan depresivo como este. Les mando un besito. Chao, chao.